Decíamos hace minutos nada más, las últimas datos oficiales de lo que vendría a ser la Corte Electoral aquí en Uruguay indica que Luis Ignacio Lula da Silva obtuvo en las elecciones de ayer domingo el 48,43% de los votos y el actual presidente Jair Bolsonaro el 43,20% de los sufragios. Ambos van a una segunda vuelta que se va a realizar el 30 de noviembre. Los datos con respecto a Lula más o menos entran dentro de lo que se esperaba de parte de las encuestadoras. El presidente actual, Bolsonaro, votó un poco mejor de lo que se manejaba con respecto a los días previos. Ese 30 de octubre será esa segunda vuelta en Brasil, donde se definirá quién será el nuevo ocupante de Planalto. Vamos a conocer detalles de cómo fue esta votación, qué podemos esperar de cara a esta segunda vuelta, en contacto con Marcia Carmo, periodista, escribe en BBC Brasil y además es editora de Clarín en portugués y amiga de la casa. Marcia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Marcia, ¿cuál es tu primera lectura de las elecciones de ayer y qué nos dejan de cara a la segunda vuelta? Bueno, como vos decías, la segunda vuelta el 30 de octubre y ayer hubo algunas sorpresas. La primera es la votación a Bolsonaro mucho mayor de lo que decían las encuestas. Las encuestas decían que habría una diferencia de alrededor de 14 o 15 puntos entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Pero no fue así. Lula estuvo muy cerca de ganar en primera vuelta, porque en Brasil, para ganar la primera vuelta, son necesarios 50% de los votos más un voto. Lula tuvo un poco más de 48%, pero sin embargo, Bolsonaro no tuvo 34%, claro. Tuvo mucho más. O sea, las encuestas se equivocaron. Esa es una primera lectura. La segunda lectura es que Bolsonaro aumentou sua presença no Congresso brasileiro, ou seja, já seja Lula ou já seja Bolsonaro, ele electo el 30 de outubro na segunda volta, vai ter o que já é tradição em Brasil, que negociar sí ou sí, ou seja, sendo Lula, vai ter que negociar sí ou sí com os bolsonaristas. Vários ministros de Bolsonaro, que foram ministros de Bolsonaro, foram eleitos e com amplia votação. Ou seja, se falou muito na campanha de um voto que dizíamos envergonhado, avergonçado, um voto tímido, que se dizia que esse voto tímido era hacia Lula principalmente, já que Lula estuvo preso mais de 500 dias, então muita gente por aí tinha vergonha de dizer, bueno, não vou votar a Lula porque Lula teve problemas com a justiça, aunque já foi absolto. Mas, em realidade, havia muito voto que a gente não queria dizer e que se foi a Bolsonaro. Ademais, o chamado voto útil, que nos últimos dias houve muita campanha de voto útil, de Caetano Veloso, de Xuxa, de muita gente famosa pedindo voto útil hacia Lula. Pero se vê que esse voto útil, que não foi nem a Ciro Gomes, os outros candidatos, e tampouco a Simone Tebet, que foi lá a terceira mais votada, aunque lejos de Lula e Bolsonaro, esses votos não foram a Lula. Muitos se foram hacia Bolsonaro. Então, a verdade é um momento muito interessante em Brasil para ver um Brasil que não só um Brasil do interior do Brasil, não? Ou seja, também São Paulo, por exemplo, a votação do candidato de Bolsonaro, Tarcísio teve muito mais votos que Haddad, candidato de Lula, e as encuestas diziam que Haddad, candidato de Lula, estava adelante. Não foi assim. O sea, como vos ves, hay muchas lecturas claro. Sobre el día de ayer. Ahora, Marcia, lo que sí se confirma en función de estos datos es que aquella polarización de la que hablábamos antes de la campaña efectivamente ocurrió, porque entre los dos primeros candidatos obtuvieron el 91,63% de los votos. O sea, de cada 10 brasileños, 9 votaron a estas dos personas. La tercer candidata, como vos decías, Simone Tebet, entra tercera con apenas el 4,16% de los votos.
Exato, una polarización muy clara. Y si uno mira el mapa de Brasil, de cómo quedó el mapa después de la elección de ayer, eso queda clarísimo. Lula, por ejemplo, Lula, casi mitad de Brasil es rojo, que sería el color del Partido de los Trabajadores. La otra casi mitad es Bolsonaro. O Claro. sea, que Ciro Gomes, Tebet, el padre Kelmon, que era, bueno, que no era un padre, que no era un sacerdote, esos tuvieron muy poquito. La votación fue entre dos Brasíls, el Brasil de Bolsonaro y el Brasil de Lula. Esa es la realidad. Ujú. Hubo una serie de debates, Marcia, en la previa a esta elección de ayer domingo. El primero fue en la cadena Bandeirantes, pero el último fue en la cadena Globo, que es la más vista de Brasil. Y allí justamente, nuevamente, se daba ese mano a mano entre Lula y Bolsonaro. Y también entró esta persona, este personaje, el padre Kelmon, justamente. ¿Cuánto incidió ese debate en el resultado de la elección del domingo, Marcia? Para mí que bastante, porque hablando con los analistas y acompañando el tema en Brasil, porque hasta el debate Lula era como que estaba, había mayor, hasta el último debate, ¿no? Que fue el jueves a la noche, estaba como que muy claro que Lula podría ganar en la primera vuelta. Pero nesse debate, a primeira parte do debate, principalmente, durou mais de 3 horas Sí. e teve um rating muito alto. E na primeira parte do debate, Bolsonaro foi bastante agressivo, seu estilo é bastante assim, não? Muito direto, muito agressivo, e ele foi muito agressivo com Lula, lo chamou várias vezes presidiário, que Sí. estás haciendo acá? Vos no debería estar acá. Y después el padre Kelmon también tocó en temas que al brasileño que no acompaña tanto la política, pero que le preocupa las costumbres, por ahí puede haber influenciado algo cuando él decía que el PT quiere enseñar la sexualidad en las escuelas, que vê obras teatrales com gente sem roupa. Ele tuvo casi nada de votação, pero como que o debate foi muito tenso. Sí, y no paró de quedó claro interrumpir, que la además, ¿no? cuestión... Exato, não parava de interromper. Incluso agora a Globo decide fazer outro formato de debate. O sea, el mismo mediador, William Bonner, que es muy respetado en Brasil, ayer dijo, bueno, está claro que tenemos que hacer otro formato de debate. O sea, la cuestión es una persona que no está respetando las reglas, como el padre Kelmon, que él firmó que no iba a interrumpir mientras otro candidato estaría contestando, estaría hablando, sino era el caso de que en ese caso él debería salir del debate. ¿Cuáles serían las reglas? Eso, Claro. o sea, eso se va a entrar, es un debate que se va a abrir en Brasil. Pero el hecho es que yo estoy en Buenos Aires y ayer para votar estuve 4 horas en la cola. Las colas fueron larguísimas para votación. Y frente a mí habían dos chicas que representaban claramente el Brasil de hoy. Dos primas de Pernambuco, del nordeste brasileño, que conversaban. Una de verde y amarillo, votaba Bolsonaro. La que estaba a su lado, la prima, de rojo. Entonces, la de verde y amarillo decía cosas como la economía mejoró, ¿por qué no votáis a Bolsonaro? Y la otra decía, no me venga porque en 2018 me convencieron, yo cambié mi voto y me arrepentí. Entonces, eso fue mucho. O sea, aunque la economía da señales de mejora con deflación, con crecimiento mayor a lo esperado, Bolsonaro no logró votos suficientes para pasar a Lula. Ajá. Lula, por su vez, tampoco logró votos para ganar en primera vuelta. Es una elección inédita en varios sentidos. Un presidente que llegó segundo por primera vez con una economía que va mejorando, eso es algo nuevo en Brasil. Por lo general, los presidentes en Brasil en tiempos democráticos salen adelante, principalmente si la economía está mejorando. Entonces, la otra cosa inédita es un presidente concurrir con un ex-presidente, ¿no? O sea, la primera elección fue en 1989, después de 21 años de ditadura. Lula ya fue candidato entonces y Lula es candidato ahora. También muestra que el PT no logró
renovar, não logrou generar um novo liderazgo. E mostra também um Brasil de Bolsonaro, um país que crê no voto da religião, que os evangélicos são cada vez mais fortes, que a questão das costumbres, como ele diz, Deus, pátria e liberdade, também tem uma importância forte em muitos setores mais conservadores do Brasil, sem dúvida. Marcia, ¿cómo fue la distribución de votos en los estados? Porque además esta realidad muestra cuestiones muy, muy heterogéneas. Por ejemplo, en San Pablo y en Río de Janeiro, corazones, parte neurálgica de Brasil, ganó Bolsonaro. En San Pablo se impuso 47-40, en Río de Janeiro 51-40. Pero, por ejemplo, en Bahía, Lula obtuvo casi el 70% de los votos frente a tan solo el 24% de Bolsonaro. ¿Cómo se discrimina esa realidad? Isso é muito interessante o que diz, porque mostra os vários Brasis. Ou seja, o Nordeste brasileiro sempre vota, não é que sempre, por sua maioria vota por Lula, se identifica com Lula, vê a ele como um nordestino, uma pessoa que entende as demandas da região, a região que tem as maiores desigualdades brasileiras, desigualdades sociais. Essa região, Bahia, Pernambuco, Piauí, Norte e Nordeste, vota com Lula. Esse é o voto decisivo hacia Lula. Sin embargo, Rio de Janeiro e São Paulo votaram com Bolsonaro, e Minas Gerais, que é o terceiro importante do sudeste brasileiro, é um tema muito interessante aí, porque o governador Zema, que é Bolsonaro, foi eleito, teve muita votação. Sin embargo, a la hora de votar para presidente, o mineiro, o eleitor do estado de Minas Gerais, votou a Bolsonaro. Ou seja, para presidente votou Bolsonaro, para presidente votou a Lula e para governador votou a um candidato de Bolsonaro. Claro. Isso mostra bem no Brasil de hoje. Claro. Bien, quería consultarte sobre cómo queda conformado ahora el Congreso y el Senado también con este resultado. Sí, un Senado, se renovó el Senado 2/3, un Senado con mayor presencia de políticos de Bolsonaro, una Cámara de Diputados también con mayor presencia de candidatos de Bolsonaro, no de Lula, no del PT. El conservadurismo amplió su presencia. En eso algunas crónicas dicen que en realidad el triunfo entonces fue como de Bolsonaro, por cómo queda conformado el Congreso y el Senado. Sí, los analistas dicen que Bolsonaro sin duda tuvo una victoria política en el Congreso brasileño. Además, una victoria frente a lo que él más cuestionaba, que él cuestionó hasta el último minuto las encuestas, y de hecho las encuestas se equivocaron en relación a él, claro. ¿No? O sea, él tuvo como 10 puntos más de votos, alrededor de 10 puntos más de lo que decían las encuestas. Entonces ahora las encuestadoras van a ser muy cuestionadas. Las encuestadoras acertaron con Lula, pero se equivocaron con Bolsonaro. Claro. Marcia, en el cierre, ¿alguno de los otros candidatos en las últimas horas o primeras horas de esta jornada ya anunció cómo espera que proceda su electorado de cara a la segunda vuelta? Simone Tebet, ayer a la noche, fin de la noche, sugirió que podría apoyar a Lula. No está claro todavía, porque cuando ella habla, puede defender la democracia, defiendo las instituciones, confío en las urnas electrónicas. Es todo un discurso en contra del discurso de Bolsonaro y mucho más cercano al discurso de Lula. Pero todavía fueron las únicas señales. Ella, según los analistas, cresceu nessa campanha, ou seja, entrou chiquita e saiu grande nessa campanha e seguramente vai ser uma candidata na próxima eleição presidencial. Claro. Lula, Ciro, entrou grande e saiu mais chico nessa eleição e por hora não disse nada e é muito difícil que ele diga que vai apoiar a Bolsonaro ou a Lula, a quem ele hace críticas permanentemente. Claro. Marcia, y ahora sí en el cierre,
¿Qué podemos esperar entonces de cara al 30 de este mismo mes? Una campaña más corta, más intensa, pero con dos candidatos que salen muy cerca, porque en este casi 80% de participación que ocurrió en la elección de ayer, la diferencia entre ambos es de apenas 5 puntos. ¿Qué podemos esperar de cara al 30 de octubre? Exacto. Es como una nueva elección, en realidad. Hay que ver que los electores de Simone Tebet como vão a votar, los blancos y nulos, que fueron muy bajos en esas elecciones. La abstención en Brasil, por lo general, es de 20 puntos, y ayer volvió a ser de 20 puntos. Entonces, ¿qué va a pasar con ese índice de quien no votó? Eso va a ser muy, muy importante. ¿Seguirá siendo 20% o va a ser una elección tan polarizada que esos 20 puntos, que por lo general son más asociados a Lula, si van o no a votar? Pero es una nueva elección con Lula adelante, pero no tranquilo para ganar. Con 5 puntos es Claro. una diferencia fuerte, pero no es 15 puntos como decían las encuestas. Efectivamente. Marcia Carmo, periodista, escritora en BBC Brasil y también editora de Clarín en portugués. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Buen día.